Los invito entonces a comenzar. Vamos a comenzar esta serie de charlas espirituales, de formación, pero sobre todo de espiritualidad para que nos acompañen en esta cuaresma. Este año vamos entonces a tomar los salmos, por supuesto no todos, pero algunos, para poder explicarlos de alguna manera y sobre todo para que nos puedan acompañar en nuestra oración durante este tiempo de cuaresma, de preparación para la Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los salmos son la oración de la Iglesia porque, como ustedes saben, la Iglesia recita cada día los salmos. Además también provienen los salmos de la piedad judía, cada una de estas oraciones, de estos himnos que fueron compuestos, eran los que el pueblo de Dios recitaba en distintos momentos. Especialmente había algunos que los recitaban cuando subían hacia el templo, o también hay otros salmos que son más personales, que se recitan o fueron escritos para acompañar o momentos de enfermedad, momentos de soledad, o también momentos de alegría. Por eso cuando uno lee los salmos, uno siempre puede encontrar allí, uno se puede encontrar en los salmos, porque detrás de los salmos siempre hay vivencias afectivas profundas, ¿no? Y especialmente esas vivencias que vivimos como humanos, la soledad, la tristeza, la alegría, la acción de gracias, la oración en la enfermedad, bueno, todas esas vivencias humanas, pero sobre todo en la relación con Dios. Hay salmos que son de alabanza, hay salmos que son también de lamentación, como son muchas veces en los momentos de prueba nuestras oraciones. Hay salmos que son de acción de gracias. Por eso en los salmos, ese libro, esa colección de poemas, de cánticos, de alguna manera nos representa a todos. Y por eso es que cuando leemos los salmos nos encontramos con facilidad. Les propongo tomar para comenzar este día hoy el Salmo 51, que vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito, para conocerlo un poquito más, pero sobre todo para que encontremos algunas pistas que nos ayuden en nuestra oración. ¿Cómo rezar con los salmos? Y bueno, los salmos son poesías, están hechas para ser cantadas, pero también si uno reza individualmente con los salmos, puede hacer, como decía San Ignacio en los ejercicios espirituales, hay una sección que tiene San Ignacio que se llama modos de orar, y él enseña ahí un modo de oración que la podemos aplicar a los salmos. Y dice él, es tomar y leer el texto despacito, una vez, dos veces, respirando con cada respiración, diciendo una palabra, tratando de meditar y encontrar el sentido de cada una de esas palabras. Y no solo el sentido, sino también el gusto, porque a medida que uno va leyendo de esa manera orante y meditando la palabra, ciertamente que hay algunas palabras, algunas expresiones, algunas imágenes que nos llegan más. Porque, como dice también San Ignacio, cuando uno hace oración, lo importante no es saber mucho, sino sobre todo sentir y gustar de las cosas internamente. Entonces, nosotros ahora vamos a dar algunas pistas para los salmos, pero lo importante es que cada uno de ustedes después, en esa oración, leyendo una y otra vez, pueda detenerse en esas palabras, en esas imágenes, donde ustedes sienten, como dice San Ignacio, mayor sentimiento y mayor gusto espiritual, porque seguramente allí en esas palabras nos está esperando o nos está inspirando el Espíritu Santo. Vamos a tomar el Salmo 51. Fíjense que tiene un subtítulo. Salmo 51 dice Salmo de David y está también contextualizado. Dice, cuando el profeta Natán lo visitó después que aquel se había unido a Betsabé. Este salmo surge de una experiencia de conversión después del pecado. La figura es David. El salmo seguramente lo escribió David o fue escrito pensando en esa situación que vivió David. Dice cuando había sucedido ese acontecimiento con Betsabé y Natán fue a visitarlo. ¿Qué fue lo que pasó para que podamos comprender la situación en la que está puesta el Salmo? David era rey, pero David había sido un pastor, un simple pastor humilde. Y ¿se acuerdan ustedes de la elección de David? Fue
de la siguiente manera. El profeta le dice a Jesé, que era el padre de todos estos hijos, le dice, bueno, uno de ustedes va a ser ungido como rey de Israel. Trae a tus hijos porque uno va a ser ungido. Y entonces él trae a todos sus hijos y empieza el profeta a pasar por cada uno. Entonces, por supuesto, estaba el más inteligente, el más apuesto, el más fornido, el más guerrero. Y el profeta fue pasando por cada uno y ninguno era. Entonces le preguntó, bueno, ¿pero están todos tus hijos? Y él le dijo, bueno, no, falta David, pero David no puede ser porque David es el más chico, es el pastor, es el que está detrás del rebaño, el más humilde. Y sin embargo era él. Le dijo, anda a traerlo porque es él. Y así aparece muchas veces en la Escritura la figura de David. Yo te traje de detrás del rebaño. Una persona humilde a quien Dios elige. Pero claro, cuando es rey empieza a sentir todo lo que sienten los que empiezan a tener poder, empieza a alejarse del pueblo, él que era tan cercano, y empieza entonces a vivir en su palacio. Al principio, cuando había algún combate, David iba siempre con sus ejércitos en medio de todos ellos, nunca los dejaba solos, los acompañaba, pero ya cuando se acostumbró al poder, él simplemente mandaba la guerra y él se quedaba tranquilo en su palacio. Y entonces, cuando estaba en una de estas campañas militares, que queda David en su palacio, empieza a pasear por la terraza de su palacio y ve que se ve el jardín de su vecino, a Betsabé, que era la esposa de uno de sus generales. La ve que se está bañando y entonces la desea y entonces la hace traer, como tiene poder, la hace traer y entonces se acuesta con ella y esta mujer queda embarazada. Ahí es cuando empieza David todo eso que aconteció. David empieza a tramar cómo va a salir de eso y entonces manda a traer a Urías, que era el esposo de Betsabé, lo manda a traer. Primero él no quiere venir porque él dice lo mismo que hubiese dicho David antes, no voy a venir si están todos ahí en el frente de combate, pero él lo manda a traer para que esté con su esposa y él crea que ese hijo iba a ser suyo. Pero Urías no quiere hacer eso. Entonces lo emborracha, lo manda a la casa, hace mil mecanismos para empezar a cubrir su maldad, su pecado. Hasta que, como ya Urías no cede, digamos, a la tentación, el mismo David lo manda a poner a Urías en el campo de batalla en la primera línea, para que cuando venga algún ataque, él sea el primero en morir. Y así sucede. Pero David parece que no se da cuenta de todo lo que está pasando, y que es un poco como pasa con el pecado muchas veces en nosotros, una especie de enredadera que nos va enredando. Al principio nos damos cuenta, pero después ya, cuando estamos enredados, ya a veces ni siquiera sabemos dónde estamos, no medimos las consecuencias, vamos siguiendo hacia adelante. Los que viven en el campo seguramente conocen, los que tienen experiencia un poco de jardín o de campo, esas enredaderas que ven ustedes que se van enredando alrededor del árbol. El árbol puede ser lo más fuerte que sea, pero esa enredadera que al principio es finita, finalmente termina por cubrir el árbol, ya no le deja tomar sol y por dentro el árbol se va secando. Y algo de eso tiene la dinámica del pecado en nosotros. Al principio lo podemos más o menos dominar, pero cuando el pecado nos domina, nos va enredando. Y eso es lo que le pasaba a David. Llega entonces el profeta Natán a la casa de David, es lo que dice aquí al inicio, cuando Natán lo visita. Y Natán le dice, bueno, David, te voy a contar una historia. Hay un pastor, tenía 100 ovejas, y otro pastor que tenía una sola ovejita. Y ese pastor poderoso, en fin, que tenía 100 ovejas, manda a traer la otra ovejita para matarla y comerla. Y David reacciona y dice, tráiganme a ese hombre, vamos a hacer justicia con él. Y entonces Natán le dice, ese hombre sos vos. Recién ahí él se da cuenta de toda esa historia de pecado que venía trayendo, que venía acarreando, que por supuesto le hacía daño a él, pero que también influyó y tuvo eco en la vida de otros, hasta incluso planear la muerte del otro. A veces, y generalmente es así, necesitamos que Dios nos revele nuestro pecado porque tenemos a veces los ojos vendados, o por nuestra soberbia, o por esa misma dinámica que nos va enredando. En ese momento es cuando David se da cuenta de su pecado
cuando escribe, canta este salmo, que pasa a la liturgia cristiana como el salmo de la misericordia, porque comienza justamente así: ten piedad de mí, Señor, o ten misericordia de mí, Señor, por tu bondad. El salmo, si ustedes lo leen, de alguna manera nos presenta, en la figura de David, nos presenta una experiencia de conversión, y por eso nos puede ayudar también a nosotros. Fíjense que comienza con recordando el pasado. Yo reconozco mi falta, he pecado contra ti, purifícame de mi pecado. Es decir, David reconoce en su historia esa experiencia de pecado que le tocó o que él vivió, ¿no? Pero lo que asombra en este salmo es que ese recuerdo del pasado no lleva todo el salmo, lleva solamente unas pocas líneas, ni siquiera son la mayoría de las líneas. Así comienza, porque es importante recordar el pasado y también nuestra historia. Déjalo. Pero eso no es lo más importante. Es importante recordar y tener memoria, pero no es lo más importante. Por eso rápidamente pasa al presente. Porque justamente esa historia, lo que hacemos, por supuesto, deja huella en nosotros. Y por eso ya rápidamente pasa a cómo el pecado está latente, presente, haciendo huella en él. Reconozco mi falta, mi pecado está siempre ante mí, que es lo que a veces justamente experimentamos cuando a veces el recuerdo un poco de lo que hacemos nos angustia o nos oprime. Mi pecado está siempre ante ti, pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Es el momento de la confesión. Pero fíjense, sin embargo, una vez que está el recuerdo del pecado, está el recuerdo también de cómo eso está presente en nosotros, inmediatamente viene una especie de llamamiento o de invocación primero a Dios. Hay una súplica de perdón. Lo más interesante y lo más lindo de este salmo es que en este momento, cuando David quiere convertirse, quiere cambiar su vida, siente ese deseo. Fíjense que las invocaciones no son voluntaristas, en el sentido de que no es que David dice, bueno, de ahora en más yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Todos son llamados a que Dios haga en él la conversión. Fíjense cómo él dice, son todos verbos en donde él le pide a Dios la gracia de cambiar y la conversión. Purifícame, anúnciame el gozo, aparta tu vista de mi pecado, borra en mí toda culpa, crea en mí un corazón nuevo, renueva la firmeza de mi espíritu, devuélveme la alegría de la salvación. Porque la experiencia de la conversión es eso. Nos damos cuenta que es Dios el que nos libera. Y es lo que experimentó David. David, mientras estaba cegado por lo suyo, no veía. Necesitó que venga Dios, por supuesto, a través del profeta, que venga Dios y sea Dios el que lo libere, el que lo rescate, el que lo salve. Esa es una experiencia muy profunda. Porque a veces nosotros confundimos la conversión con poner nuestra voluntad, y a veces nos creemos que somos superhombres o supermujeres y con solo nuestras fuerzas vamos a cambiar nuestro destino, nuestra historia, lo que somos. Lo importante es invocar para que Dios nos cambie, dejar que Dios nos cambie. Hay un verbo que usa David que es importantísimo porque aparece muy pocas veces en la Escritura y está reservado solo a Dios. Es el verbo crear. Solo Dios crea. Aparece en el Génesis, Dios creó. En el origen, Dios creó. El único que crea es Dios. Y aparece solamente cuando en la Escritura se recuerda ese acto de creación. Y acá aparece en este acto de perdón.
crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Porque el perdón tiene esa gracia. La gracia del perdón es como si Dios recreara o nos volviera a crear. San Ignacio en los ejercicios espirituales, la primera frase, la primera meditación que pone San Ignacio en los ejercicios dice: el hombre es creado para servir, para alabar, para hacer reverencia a nuestro Señor, mediante esto salvar su alma. Pero es interesante que él no dice el hombre fue creado por Dios, sino que San Ignacio dice el hombre es creado. Es la misma confianza que tiene David, la que tiene San Ignacio. Dios con su perdón nos vuelve a recrear, que es todo lo contrario a la angustia y a la desesperación que solemos sentir o que a veces alguien siente cuando vive encerrado en la culpa de su pecado. Es la desesperanza. Al contrario, el perdón y la experiencia de conversión verdadera no nos cierra el horizonte. Al contrario, el perdón verdadero abre los horizontes, nos hace mirar hacia adelante. El perdón hace una nueva criatura en nosotros. Y por eso también es tan importante el perdón entre nosotros. Cuando nos volvemos a dar una oportunidad entre nosotros, cuando nos volvemos o nos animamos no solamente a perdonar, sino también a pedir y a recibir el perdón. En esa experiencia hay algo nuevo que surge, hay algo nuevo que se crea y que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso también, qué triste es cuando uno escucha a personas que están totalmente ya desesperadas de sí mismas. ¿Cuántas veces ya no esperamos nada de nosotros mismos? Pensamos que ya nuestra vida no tiene solución. O a veces lo pensamos de los demás. No hay ninguna vida cerrada, porque el Espíritu de Dios siempre puede crear, siempre puede recrearnos. Por eso después, fíjense que el Salmo ya comienza a hablar en futuro. Y es un futuro que no está encerrado en sí mismo, sino que es un futuro en donde de a poco David, en este caso el salmista, y nosotros cuando rezamos este salmo y tenemos esta misma experiencia, también nos pasa lo mismo cuando vivimos una verdadera experiencia de conversión, y es que nuestro corazón, nuestra vida se abre. Fíjense que son verbos en futuro. Enseñaré tu camino, líbrame de la muerte, y mi lengua anunciará tu justicia, mi boca proclamará tu alabanza. Es decir, hay una apertura, no solamente cuando uno experimenta el gozo del perdón, hay ya también una apertura, no solo a la alegría, sino que una alegría compartida con los demás. Hay otro detalle interesante en este salmo, y es cómo comienza. Porque David él está abatido por su culpa, por su pecado, pero fíjense que no comienza ni justificándose, ni siquiera diciendo, Señor, he cometido tal cosa. Comienza invocando la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu compasión, borra mi falta. Desde el inicio, David, el salmista, pone su confianza en la misericordia, en la bondad y en la compasión de Dios. No en su voluntad, no en sí mismo, no en su tristeza, sino en la misericordia de Dios. El cardenal Martini, cuando él comenta este salmo, dice que con este salmo podemos aprender a confesarnos. Porque muchas veces nosotros, cuando nos preparamos para la confesión o cuando vamos a la confesión, pensamos que la confesión es solamente dar una lista de cosas que hicimos mal. Pero la confesión es en primer lugar eso, confesión. Y la confesión en la tradición cristiana no es solamente confesión de los pecados, sino que en primer lugar es confessio laudis, dice San Agustín, es confesión de la gloria de Dios. Y es lo que hace aquí el salmista. Comienza confesando que Dios es misericordioso. Y eso es lo que cambia toda la tonalidad del salmo. Por eso no es un salmo, aunque pide perdón por sus pecados, no es un salmo que nos encierra en la tristeza. También nosotros, ojalá, cuando termina el día o cuando preparamos nuestro examen de conciencia de la confesión o cuando hacemos una revisión de vida, como dice el cardenal Martini, ojalá comencemos siempre por este paso. Primero, confesar la misericordia de Dios. Confesar y dar gracias también, porque a veces hacemos la lista
de nuestros pecados, de las cosas en las que erramos, pero muchas veces no tenemos la misma exigencia para hacer la lista de las cosas por las cuales tenemos que dar gracias, que muchas veces son más. Si comenzamos dando gracias, todo cambia, porque cambia la tonalidad. Hay un pasaje del Evangelio que nos puede ayudar a comprender el espíritu de este salmo. Es esa parábola de Jesús que todos conocemos, es la del Hijo Pródigo y la del Padre Misericordioso. Allí también hay una experiencia de conversión. Y fíjense, voy a subrayar algunos puntos que nos pueden ayudar comparándolo con la experiencia de David y lo que canta aquí el Salmo. Es una experiencia de conversión. ¿Y por qué es una experiencia de conversión y no simplemente de dolor por una culpa o por un error que pudimos haber hecho? A veces nos duele cuando hacemos algo mal, pero eso no significa que estamos en un camino de conversión. Porque fíjense cómo en el Salmo rescata: contra ti he pecado. Es decir, David se da cuenta que al haber cometido ese pecado, él en realidad lo que está hiriendo, lo que se rompió es la relación con Dios. Y es lo que siente también, en primer lugar, ese hijo pródigo que vuelve. Él ha roto la confianza de su padre. Por supuesto, hizo muchas cosas, pero él rompió. Y ahí es donde él comienza a decir: me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Es decir, volveré para ponerme en sus brazos, para pedirle perdón. La experiencia de la conversión, cuando es cristiana, cuando es verdadera, cuando es auténtica, esa experiencia es justamente de que hemos roto un vínculo con alguien. Y la manera de restablecer ese vínculo es justamente acercarnos a ese alguien a quien le podemos pedir perdón y nos puede perdonar. A veces nosotros confundimos la experiencia de el haber errado o el que nos duela que hayamos hecho algo mal con la experiencia de la conversión. Porque muchas veces lo que pasa es que en realidad yo tengo un ideal de mí mismo, yo quiero ser de tal manera, de otra, y bueno, me equivoco, fallo, no logro mis objetivos, y bueno, y eso me duele. Pero lo que me duele es que no soy tan bueno como yo quiero ser. Me duele, como podríamos decir así, mi narcisismo, que no soy lo bello, lo lindo, lo puro que yo pretendo ser. Eso no es la conversión de los pecados. La verdadera conversión está referida a Dios. Es cuando me doy cuenta que he roto esa relación de confianza con Dios y con los demás. Y es un sentimiento y es una experiencia distinta. Por eso, esa experiencia podríamos decir así, de haber fallado nosotros mismos, muchas veces es una experiencia que nos encierra en la angustia. No vemos para dónde salir porque ya no sabemos qué hacer. No soy como yo quiero ser o como yo esperaba ser. La otra, la verdadera conversión, sí es una experiencia que nos abre al futuro, que nos abre a la esperanza. Y es lo que siente ese hijo cuando se pone de pie y vuelve a caminar para encontrarse con su padre. El perdón es una experiencia de creación, es una experiencia de nacimiento. Cuando llega ese hijo, el padre no lo deja hablar, simplemente lo recibe y lo abraza. San Lucas usa una expresión que también es muy especial en la Biblia. Dice que ese padre se conmovió en sus entrañas cuando lo vio venir al hijo desde lejos. Ese conmoverse en las entrañas, en la Biblia esa palabra entrañas está reservada para designar justamente el seno de la madre, donde la madre concibe, gesta y lleva a su hijo. Es decir, que ese se compadeció en sus entrañas de ese padre, está hablando de Dios, es ese sentimiento maternal que tienen las madres con sus hijos pequeños, de ternura, de misericordia, de compasión, de cuidado. Ese es el sentimiento que sintió ese padre. Por eso es un padre que tiene entrañas maternales. Y en ese gesto de abrazarlo, de alguna manera es como si lo volviera a hacer entrar en su vientre materno para volver a darlo a luz. Que es la misma imagen que está en el Génesis, en la creación, porque en la imagen de la creación también es como un vientre materno, porque está el agua desde donde surge la vida, es como una especie de vientre donde Dios hace y crea y hace surgir la vida. Eso es el perdón y eso es la misericordia. Es como ese amor maternal que gesta y que da vida.
Ojalá entonces en la Cuaresma tengamos esta experiencia. A veces confundimos dolor de los pecados, a veces confundimos la penitencia con una disciplina solamente personal de autoexigencia. La conversión tiene algo de eso, pero fundamentalmente no es eso. La conversión es volver a los brazos del Padre, experimentar su perdón y que ese perdón crea en nosotros a alguien nuevo. El perdón nos hace nacer de nuevo. Los invito a que podamos rezar tranquilamente este salmo. Vamos a leerlo despacito. Ustedes seguramente a medida que lo vayamos leyendo van a encontrar algunas resonancias de todo esto que fuimos diciendo y también otras. Cuando estén en casa también vuelvan a tomar el salmo y sobre todo deténganse en esas palabras donde ustedes encuentran que hay mayor gusto, mayor sentimiento espiritual y denle vueltas, repítanlas, a ver qué me quiere decir Dios con eso, porque seguramente ahí el Espíritu Santo te está inspirando algo. Lo vamos a leer en clave de oración, despacito, dejando que estas palabras entonces vayan entrando dentro de nosotros, vayan fecundando nuestro corazón y ojalá también nos lleven a vivir esta experiencia de conversión. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad. Por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa. Purifícame de mi pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Hice lo que es malo a tus ojos. Por eso será justa tu sentencia. Tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací. Pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tus caminos a los impíos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Trata bien a Sión por tu bondad. Reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos, y se ofrecerán novillos sobre tu altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con esto entonces creo que tenemos algunas pistas para rezar con este salmo, para orar, para también contemplar y ojalá también, como decíamos al principio, para que este salmo nos conduzca, nos lleve a esa experiencia profunda de conversión. Muchas gracias y ya entonces el miércoles que viene vamos a retomar, después de la misa entonces también vamos a tomar un salmo con una breve explicación para que nos den puntos y pistas para la oración. La próxima vez va a estar a cargo del Padre Pablo y él va a tomar el Salmo 130, desde lo hondo a ti grito, Señor. Muchas gracias.